para poder y alabar y glorificar su nombre. Sean bienvenidos a cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Les invito a que se pongan de pie, vamos a orar para iniciar nuestro culto. Oremos. Señor amado, me llego ante tu presencia, Padre, para pedirte, Señor, una gran bendición, Señor, por todo lo que hemos podido realizar durante este día. Señor, gracias, Padre, nos cuidaste, nos diste esa vida, Señor, para poder caminar, Señor, sobre esta faz de esta tierra, Señor amado, y en este país, Señor amado, nos has cuidado. Padre, bendice a mis hermanos, los que ya están presentes y los que vienen en camino, que tú debes guardar sus pasos, Señor amado. Padre, te doy una gran bendición, Señor, por todos mis hermanos, Señor. Voy a realizar este culto, que seas tú lo que te vas a manifestar en mi vida, Señor, y en la vida de todos mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, amados hermanos, para iniciar nuestro programa, les invito a que tomen su seminario. Vamos a cantar el 339. Yo sé que hoy es un día muy especial y vamos a cantar al Señor. Dice que nosotros fuimos comprados con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir con nuestro programa. Le voy a ceder el privilegio a nuestra hermana Iglenda, que ella nos trae los himnos congregacionales y para ella es... Hermanos, buenas tardes. Les saludo a cada uno de los presentes en esta preciosa hora. Motivo de gran gozo y de gran bendición estar una vez más en la casa de nuestro Dios para alabar y glorificar su santo nombre. Les invito a que se pongan de pie y lleguen a su seminario en la página 338.
Muy bien, amados hermanos, ¿cuánto creemos que el Señor nos proteja todos los días? Amén. Bueno, vamos a alistar nuestra Biblia y le voy a ceder el privilegio a nuestra hermana Jessica Morales, que ella tiene el privilegio de darnos la lectura bíblica. Y seguidamente se va preparando el mariachi Misioneros del Rey, para también después de nuestra hermana tienen sus participaciones. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Les pido que se pongan de pie y abran sus Biblias. Vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 14 de los versículos 22 al 33. Uno va a ser para mí, el siguiente para usted y al final vamos a leer el último versículo todos juntos. Si ya lo tienen, confirmen con un amén. Y así dice. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Unidos, entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y que el Señor bendiga su palabra. Muy bien, amados hermanos, hemos leído la lectura bíblica. Le voy a ceder el tiempo entonces al mariachi Misioneros del Rey, y para ellos es su tiempo. Bien, amados hermanos, en esta preciosa hora les saludamos en el amor del Señor. ¿Cuántos están contentos? Es que bueno, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice en Mateo 6:33, ¿cómo dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas que el Señor los va a añadir. Así que, pues no cabe duda, ¿verdad?, que estamos ya transcurrido 9 días del mes de 2022, ¿verdad? Y qué bueno es verles aquí en la casa del Señor, donde realmente venimos con ese propósito de glorificar el nombre del Señor, y vamos a cantar 2 bellos cantos aquí. Los hermanos dirán el tema de los cantos. De la tarde vamos a cantar aquí con los hermanos. El primer canto es Oh, cuán precioso es adorar a Jesucristo. Precioso es adorar a Jesucristo y meditar en la palabra del Señor, esperando con paciencia y su venida. Para nuestra eterna
eterna consolación. Y lo más precioso volar al cielo, estar con Cristo, de ahí rendirle honor. Y lo más precioso volar al cielo, estar con Cristo, de ahí rendirle honor. Mirad aquellas multitudes que están blancas, que me serán, vendrán con palmas en sus manos. Eso han pasado por grandes tribulaciones, y la sangre del Cordero nos limpió. Y lo más precioso volar al cielo, estar con Cristo, de ahí rendirle honor. Y lo más precioso volar al cielo, estar con Cristo, de ahí rendirle honor. Amén, hermanos. Cantamos este otro canto que dice con rumbo al cielo. Voy caminando hasta llegar donde está el Señor. Aunque mi viaje esté en tormento, solo mi Cristo me puede ayudar. Tiene en mi mente trono, me espera, el Rey de gloria me coronará. Tiene en mi mente trono, me espera, el Rey de gloria me coronará. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años para mí. Aunque mi viaje esté en tormento, solo mi Cristo me puede ayudar. Que Dios bendiga estos cantos, hermanos.
glorificar su santo nombre, ya que solo Él merece honra y gloria y nadie más. Solo Él es merecedor de todas las cosas. Y vamos a cantar esta tarde con todo el corazón. Los que somos el pueblo de Dios, muy especial, que nos escogió a nosotros para alabanza de su gloria. Venga en pie y vamos a adorar su nombre, vamos a cantarle y vamos a darle la honra y la gloria. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de Dios. Llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Escoger a su pueblo como Cristo, dando su vida, la muerte de Él allá en aquella cruz. Y por eso podemos decir que Él es santo, 3 veces santo. Los ángeles cantaban santo, y solo Él merece la honra y la gloria.
adoramos, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te adoramos. Sí, Señor. Cordero Santo, Santo, Santo eres levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Tú eres santo. Santo, 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 es todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Sí, Señor. Creación hoy canta y damos gloria a Él. Él es digno por siempre y siempre. Cordero Santo, Santo, Santo eres. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, Santo, Santo es todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación lo canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por el siempre y siempre. Santo, Santo, Santo es todopoderoso. Santo, Santo es todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por el siempre y siempre. Última vez solo usted. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? la creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por el siempre y siempre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de adorarte, Señor. No somos dignos, Señor. No somos dignos, Señor, porque solo tú eres bueno, Señor. Porque no hay ni a un solo, dice tu palabra, Señor, que no cometa, Señor, errores. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos diste al morir en aquella cruz del Calvario. Por, Señor, salvar nuestras vidas, Señor. Por hacernos, Señor, tus hijos. Y, Señor, darnos la oportunidad de adorarte, Padre. Gracias, Señor.
Muy bien, amados hermanos, que el Señor bendiga la vida de nuestros hermanos. Hay que seguir orando por ellos. Y enseguidamente tenemos la salida de los niños. Yo sé que ellos van a ir a sus clases. Por favor, niños, todos ir a clases porque las maestras ya van para allá con ustedes. Y preparando nuestra Biblia, vamos a estudiar la bendita palabra de nuestro Dios, y el privilegio es de nuestro hermano pastor, y para él es el tiempo. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Espero que todos pongan atención a la palabra. Mi hijo decía que si pongo mucha atención al rato me da $100. Espero que ustedes no pidan $100. Pues agradecemos al Señor porque nos da la oportunidad de congregarnos una vez más como familia en el Señor, y creo que Dios nos ha bendecido durante San Mateo capítulo 14, versículo 22 al versículo 33. Y estaremos meditando en este pasaje, y estaremos, lo que encontramos en este párrafo es cómo los discípulos adoran a Jesús. Solo vamos a leer el versículo 33. San Mateo 14, versículo 33. ¿Lo tienen? Veamos de forma unida. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Oremos. Señor, gracias por estar en tu presencia. Gracias porque te hemos adorado cantando, elevando nuestra voz a ti, leyendo tu palabra. Y al estar en este lugar hemos venido para adorar tu nombre. Señor, permite que al escudriñar tu palabra también lo hagamos en actitud de adoración, y aun cuando recordemos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros, también podamos adorar tu santo nombre. Señor, bendícenos con tu palabra y trae ese mensaje, lo que necesitamos. Queremos, Señor, juntos ser edificados, ser exhortados, instruidos, y que seamos motivados a vivir para gloria de tu nombre. Señor, bendícenos con tu palabra, es nuestra oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues este pasaje, el versículo que acabamos de leer, dice que aquellos que bajaron de la barca, hay algo que ellos hicieron, y dice el versículo 33, entonces los que estaban en la barca vinieron. ¿Qué fue lo que hicieron? Adoraron, se postraron, y ellos dijeron: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Es una convicción que ellos habían llegado a tener por algo que habían experimentado, algo que estaban pasando, y ellos llegan a esa conclusión y dicen: realmente tú eres el Hijo de Dios, porque desde que Jesús llamó a los discípulos, ellos iban conociendo, estando con Él, experimentando y observando y mirando. De hecho, el propósito por el cual Mateo escribe es para que aquellos que leen el Evangelio y que escuchan el mensaje puedan llegar a creer que Jesucristo era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, todos los discípulos que estaban con Él, cada experiencia que tenían, conocían algo más acerca de quién era Jesús. Y en esta ocasión especial, ellos al final concluyen y dicen: pues verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, y no nos queda otra cosa más que postrarnos y adorarte y servirte, porque no hay nadie como tú. Esto de adorar al Hijo de Dios, hermanos, nos dice algo tan especial acerca de quién es Jesucristo. O sea, ellos llegan a entender que, hermanos, adorar a Dios o adorar a Jesús, están diciendo: bueno, Jesucristo es igual a Dios, Él es Dios. Aunque hoy en día algunos dicen: bueno, Jesucristo es un gran maestro, sí, Él es un gran ejemplo, sí, Él fue un rey, sí, fue un hombre bueno. Pero ¿saben lo que los discípulos descubren en este pasaje? ¿Quién era Jesucristo?
Jesucristo era Dios mismo, Dios que se había hecho carne, que había habitado entre ellos. Ellos habían visto la gloria de Él, por lo tanto ellos se postran y adoran al Hijo de Dios. Pues en el Antiguo Testamento solo se debía adorar a un solo Dios, ¿recuerdan? Éxodo 23 al 5 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te postrarás ante ellos, solo a un solo Dios servirás, solo un solo Señor. Ahora imagínense ya aquí en el Nuevo Testamento, los discípulos y otras personas vienen y adoran a Jesús. La enseñanza es que realmente Él es Dios hecho carne, no un maestro, no un buen hombre, no alguien que había venido. Jesucristo, hermanos, Él es Dios hecho hombre, hecho carne, que había venido para salvar a ese pueblo. Podemos ver en el Nuevo Testamento una y otra vez cómo en varias ocasiones Jesús también es adorado y la gente se rinde delante de Él. Podemos pensar en Mateo 2:11. Después de que Él ha nacido, ya es un niño. Recuerdan un grupo de hombres sabios, aquellos astrólogos que miraban las estrellas, como dicen los magos, llegaron allá donde estaba el niño Jesús, y lo primero que ellos hicieron cuando vieron al niño, dice la Escritura, le adoraron. Mateo 2:11. Y le trajeron oro, mirra y ¿qué más? Los niños se lo saben. Incienso. Trajeron ofrendas. No es que solo eran 3, no, quién sabe cuántos eran, no dice la Biblia. Pero traían 3 presentes que ellos lo entregaron a este niño en adoración. Y vemos desde ahí, en ese pasaje, Jesús está siendo adorado. En Mateo capítulo 8, versículo 2, si quieren buscar ustedes en su Biblia, Jesús se encuentra con un hombre leproso. Y este hombre se postra delante de él en adoración y le pide, le dice: Señor, ten misericordia de mí, si quieres, límpiame. ¿Y saben lo que hace Jesús? Jesús lo sana, Jesús lo limpia. Y el leproso se postra en actitud, adorando, porque él está reconociendo: Jesucristo es Dios. En San Juan capítulo 12, versículo 20, un grupo de griegos, que por cierto son gentiles, llegan a buscar a Jesús porque ellos quieren adorar. Dice que habían subido a adorar, pero en ese subir a Jerusalén para adorar, ellos buscan a Jesús porque también quieren postrarse, han escuchado y ellos quieren rendirle adoración ante Él. En Mateo 15, 22, una mujer cananea que sube y se postra, adora a Jesús y lo reconoce que Él es digno de toda adoración. Podemos seguir avanzando, llegamos a Juan 9:38. Jesús sana a un ciego de nacimiento y la gente se queda sorprendido. ¿Cómo es que este hombre ahora puede ver? Y lo interrogan: ¿quién te sanó? ¿Quién fue? Hasta llaman a sus padres y al final Jesús lo encuentra allá en el templo y le dice: oye, yo fui el que te sané. Y aquel hombre, dice la Escritura en el versículo 38, le adoró en ese instante, reconoció quién era Jesús, era el Dios mismo, el Todopoderoso. San Mateo 28:9, encontramos un pasaje más donde los discípulos en la resurrección, ellos adoran y se postran ante el Hijo de Dios y lo reconocen. Y aun cuando Él asciende al cielo y se va nuevamente, en Lucas 24:52, Jesús es adorado, porque dice el pasaje, cuando los discípulos vieron que Jesús se fue, dice la Escritura, ellos adoraron. Entonces, ¿quién es Jesús? Él es Dios que merece ser adorado. Pablo lo dice en Filipenses 2:10 al 11, que un día todos se postrarán, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, los que están en los cielos y aún debajo de la tierra. Un día toda lengua adorará y confesará y dirá: Jesucristo es el Señor, que merece ser honrado y ser glorificado. En Apocalipsis, si termináramos toda la Biblia, capítulos 4, capítulo 5, capítulo 11 y capítulo 19, hermanos,
encontramos ahí que Jesús está siendo adorado por todos aquellos seres angelicales que están en la gloria. ¿Qué decían los ángeles en Apocalipsis 4? Gloria a Dios en las alturas. Digno es el Cordero que fue inmolado. Es lo que cantamos hoy. Aquel que murió, aquel que fue exaltado, el Cordero fue inmolado y ellos están adorando, están alabando al Señor. Pero yo podría preguntar, 1 Corintios 16, 22, el último pasaje. ¿Sabe qué dice la Biblia de aquellas personas que no adoran a Jesús? ¿Cómo los llama la Escritura? ¿Alguien lo tiene? ¿Le quiere dar lectura? 1 Corintios 16, 22. Si lo tienen. Alguien que tenga sueño, párese y lea con voz fuerte, va a ver que va a despertar. ¿Qué dice el pasaje? Mateo 16, 22. Perdón, 1 Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo, que sea maldito. Esa es la palabra anatema. Miren, si tú no adoras a Jesús, ¿sabe cómo te describe la Biblia? Eres un anatema, eres un maldito, porque un día la maldición de Dios caerá sobre ti. O sea, el mensaje de toda la Escritura es adorar a Jesús porque Él merece ser honrado, y a través de la Biblia vemos, Él es Dios. Pero también vemos en el libro de Apocalipsis que hubieron unos que se postraron ante uno de los apóstoles, ante Juan, y ¿saben qué dice Juan? Levántate, yo no soy. Y aún ante los ángeles, algunos se postraron y dijeron los ángeles, ponte de pie porque nosotros no somos. Pero cuando Jesús, aquella gente que está ante Él se postra, Jesús nunca dijo, hey, no me adores, porque Él es digno de toda adoración. O sea, porque Él es Dios. Él es el que vino y a Él nosotros debemos adorar y debemos bendecir su nombre. Ahora, este pasaje donde estamos en Mateo 14, regresen conmigo a los versículos 22 en adelante. Miramos que es un pasaje tan importante porque nos motiva a nosotros y nos enseña no solamente el poder, el amor, sino la protección de Cristo sobre su pueblo, así como fue para los discípulos, también es para nosotros. Aunque en ese tiempo grandes multitudes seguían a Jesús, pero hermanos, lo seguían con un motivo incorrecto. Ellos lo seguían porque querían que Jesús fuera el rey de ellos, pero un rey terrenal. Lo seguían con fines políticos. Mientras Jesús sanaba, mientras Él les daba alimento, mientras Él proveía de todo y veían que realmente con Él nada les iba a hacer falta, ellos decían, pues vamos a seguir a Jesús. Pero Jesús pedía realmente que todos tuvieran un compromiso directo con Él para obedecerle y para que le pudieran servir. Y aquí hay 5 verdades que encontramos, el cual lleva a los discípulos a postrarse y adorar, como dice el versículo 33, que ellos bajaron del barco y vinieron y le adoraron y dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Cuáles son esas 5 verdades que encontramos en este pasaje, al cual los discípulos toman para postrarse y para adorar a Jesucristo como el Hijo de Dios? Número 1, ellos adoraron a Jesús como el Hijo de Dios, como el que merece toda honra, porque vieron o evidenciaron, había una prueba, una evidencia clara de que Jesús tenía toda la autoridad divina. Porque lo miramos en lo que está pasando. Enseguida Jesús, versículo 22 y en adelante, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. ¿Quién envió a los discípulos a que se fueran en la barca y cruzaran del otro lado? Jesús. O sea, ellos ni siquiera dijeron, vamos nosotros a ver qué hacemos ya, a ver qué agarramos. No, están siendo mandados por Jesús. Jesús es el que tiene la autoridad, el que tiene el control,
Y Él es el que los envía, les dice, vayan, lleguen allá del otro lado, adelántense ustedes, pasen. Ahora, Jesús tiene toda la autoridad. Él tenía no solamente la autoridad sobre los discípulos, sino tiene autoridad sobre todos, y es más, sobre las circunstancias y sobre lo que ellos van a enfrentar. Hermanos, Jesús tiene el control. De hecho, la Biblia dice en Juan 5 que Jesús tiene la autoridad para juzgar a todos los hombres, porque el Padre le ha dado esa autoridad. Hermanos, un día todos seremos juzgados por Él. ¿Quién tiene la autoridad de hacerlo? Jesús. Un día estaremos delante de Él. Nosotros encontramos en la Escritura, en Marcos 1:27, cómo Jesús tiene esa autoridad sobre el mundo sobrenatural, sobre los ángeles caídos, sobre los demonios, porque Él expulsaba a los demonios, Él trataba con ellos, Él liberaba a las personas. Cuando miramos la autoridad de Jesús, hermanos, es tremendo en la Escritura. Y los discípulos, al ver esa autoridad, ellos se humillaban delante de Él y le adoraban. Mateo 7:29. Cuando Jesús terminó el sermón del monte, ¿saben a qué conclusión llegaron ellos después de la predicación? ¿Cuál sería nuestra conclusión? Hoy en día, cuando alguien termina de predicar, algunos dicen, me dormí, todo tan bueno que me dormí. ¿Saben cuál fue la conclusión de esa gente que escuchó el sermón del monte? Ellos dijeron, verdaderamente este sí habla con autoridad, no como los escribas y fariseos. Se maravillaban de la autoridad con el cual Jesús enseñaba las Escrituras. Y ahí podemos mirar cómo Él sí tiene autoridad sobre todo. Mateo 28, versículo 18, Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo el poder, el gobierno, la autoridad, Jesús lo tiene. Él domina, Él gobierna sobre todas las cosas. Por lo tanto, los discípulos, cuando ven aquí que Jesús tiene el control y los envía, ellos obedecen y pasan al otro lado. Pero ellos también adoraron en segundo lugar cuando vieron el conocimiento de Jesús, la omnisciencia de Él. Se postraron y adoraron. ¿De qué manera habían visto la omnisciencia de Dios? Porque ellos, cuando subieron a la barca, dice el versículo, empezaron a navegar. ¿Qué fue lo que enfrentaron allá en alta mar? Una gran tormenta vino sobre ellos, donde no podían controlar el barco y estaban a punto de hundirse. Y era como ya más de medianoche. ¿Qué vigilia dice la Escritura? Como la cuarta. Ellos dividían la noche como en 4 partes. De 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. O sea, era ya la cuarta, en la madrugada, como le llamamos nosotros. Cuando ya era hora de alistarse para ir al trabajo. Ellos están navegando, ellos están allá en alta mar y están en gran peligro. Pero Jesús, ¿dónde se encuentra? Cuando les dice, vayan, adelántense, crucen al otro lado. Miren lo que dice el pasaje, ¿dónde se había quedado Jesús? Entre tanto que él despedía a la multitud, versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Los discípulos van viajando. Están en alta tormenta, están en peligro, están desesperados, están en una situación difícil. Pero Jesús no lo ignora. Jesús sabe, porque ¿qué es lo que hace Jesús cuando se quedó solo? Dice la Biblia, Jesús está orando. Cuando los discípulos están en medio de la tormenta, Jesús lo conoce, Él sabe, y Él está allá intercediendo para que los discípulos no perezcan en alta mar. Es una gran verdad para nosotros. Cuando pasamos por dificultades, cuando estamos en problemas, hermanos, ¿acaso Dios lo ignora? ¿Creen que Él no sabe? Dios conoce y Él lo mira todo y Él está, como dice Hebreos,
intercediendo por nosotros. No hay nada que se esconda de sus ojos. Él mira todo. En el Salmo 139 dice que Él conoce nuestro sentar, nuestro levantar, cuando nos acostamos, en cualquier lugar donde estamos. Y dice el salmista, si me fuere a lo alto, ahí estás tú. Si me voy a lo profundo, aún ahí me guiará tu diestra. Nadie puede escapar de la presencia o del conocimiento de Dios. Cuando estamos pasando por situaciones difíciles, adversas, problemas, debemos recordar, como los discípulos, ¿quién intercede por nosotros? Cristo. Nosotros a veces pedimos oración y qué bueno, ¿no? Hermano, ore por mí porque estoy pasando la vida tan difícil. Y a veces uno dice, está bien, voy a orar. A veces nada más se quedan, voy a orar. Qué bueno que lo oramos. Pero hay alguien del cual nunca se olvida y ese es Jesús. Él intercede, Él clama, por lo tanto los discípulos adoran porque saben que Él está ahí. ¿Qué dice Proverbios 15:3? Hermanos, ¿alguien puede leer Proverbios 15:3? ¿Dónde están los ojos de Jehová? Los ojos de Jehová están sobre todos. Él está mirando donde quiera que tú estés, la situación que estés pasando. Cuando los discípulos se encuentran en alta mar, Jesús sabe. Él está orando, Él está intercediendo. Hebreos 4:13 dice que no hay ninguna cosa creada que se pueda esconder de los ojos de Dios. Por eso los discípulos, cuando ven a Jesús, se bajan de la barca, lo adoran, porque reconocen que Él tiene autoridad y que Él conoce todo lo que ellos están pasando. Versículos 26 y 27. Esos discípulos se bajan de la barca y le adoran porque ellos están viendo la protección del Señor. Porque cuando estaban a punto de hundirse en alta mar, como eso de las 3 de la mañana en adelante, ¿qué es lo que ellos hacen? Claman y de momento cuando miran, dice el versículo 26 al 27, que Jesús se aparece en el capítulo 14. Los discípulos viéndole andar, veían que alguien venía, que alguien se asomaba. ¿Y qué dijeron que era? Ellos no dijeron, oh, ahí viene Jesús para ayudarnos, sino atemorizados. Yo pensé que solo los niños creían en los fantasmas. Y los discípulos también creyendo en fantasmas. Oye, creo que ese es un fantasma. ¿Quién será lo que viene? Jesús se acercó y Él les dio su protección. Y Él estuvo en el momento. Hermanos, Jesús nunca llega tarde. Ahí vemos Dios protegiendo a su pueblo. Y esta es una gran verdad para nosotros. Nunca la tormenta será tan grande antes que Jesús llegue y Él está ahí. Cuando Lázaro murió, ¿cuántos días esperó Jesús? 4 días. Y a las hermanas de Él le dijeron, ¿por qué te tardaste tanto? Reclamándole estaban. Si hubieras venido antes, nada de esto hubiera pasado. Y yo digo, ¿Jesús llegó tarde? Hermanos, Él nunca llega tarde. Él llega en el tiempo que es. Y cuando llegó, aunque 4 días habían pasado, aunque Lázaro estaba ya sepultado, aunque ya no tenía un olor agradable, pero había un propósito para que el pueblo glorificara realmente quién era Jesús. Y cuando Él llamó, Lázaro, ven fuera, Lázaro respondió, porque Jesús tiene autoridad y Él estaba ahí mostrando su conocimiento, mostrando su protección. Hermanos, en esta ocasión Él protege a su pueblo, los está librando porque los discípulos no perecieron, nunca se hundieron, aunque batallaron y veían lo difícil, pero Jesús estuvo ahí con ellos sustentándolo, aún orando por ellos, intercediendo. Hermanos, vemos la gran protección de Dios. Encontramos pasajes donde dice que Dios nos protege, en el Salmo 5:11, Salmo 9:9. Cristo es el que está a nuestro lado protegiendo, y nosotros no debemos tener temor de alguna tormenta, algún problema. Cuando eso pasa, ¿qué dice la Escritura? Por nada estéis afanosos, sino sean
conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracia, con todo ruego, en toda oración, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Solo nosotros adoremos, aún en momentos difíciles. Número 4, versículo 28. Aquí nosotros encontramos el gran amor de Dios reflejado, no solamente para Pedro, sino para todos los discípulos. Entonces, Jesús dice en el verso 27, tened ánimo, yo soy, no tengan miedo, no tengan temor. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Dónde quería estar Pedro? Con Jesús. ¿Por qué creen que caminó sobre el agua? Luego condenamos a Pedro, ¿no? Pedro era el que se dormía en el culto de oración. ¿Quién no se ha dormido en un culto de oración? Bueno, si es que vienes, ¿no? Yo me he dormido cuando voy al culto de oración. Hay nadie que no pueda hacer lo que hizo Pedro. Cuando subieron al monte, dice, no pudieron velar ni siquiera una hora. Todo el que va al culto de oración de alguna manera se duerme y nosotros condenamos a Pedro. Miramos a Pedro negando a Jesús y luego decimos, ¿cómo es posible que pudo haberle negado 3 veces? ¿Cuántas veces hemos negado nosotros a Jesús desde que creímos en el Señor? Como decimos, 50. Ya ni nos acordamos, porque muchas veces negamos su nombre en la manera en que vivimos, en la manera en que actuamos, como hablamos. A veces negamos a Jesús y aún juzgamos a Pedro diciendo, Pedro, ¿cómo fue que te pudiste hundir, no? ¿Dónde estaba tu fe? Hermano, ¿no es cierto que cuando pasamos por dificultades, qué es lo primero que hacemos como seres humanos? Confiar en nuestra carne. Pero aquí vemos el gran amor de Dios hacia Pedro. Cuando Pedro ve a Jesús, Jesús le dice, ven, y Pedro empezó a caminar sobre las aguas porque él quería estar donde estaba Jesús, una vez más experimentando su gran amor y su gran misericordia. Hermanos, en cualquier tribulación, prueba, dificultad, recordemos, Dios nos ama. Todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Solamente adoremos su santo nombre. Y por último, en este pasaje, los discípulos se bajan de la barca, lo adoran cuando ven su autoridad. Los discípulos se bajan de la barca cuando encuentran y miran, no solamente en este pasaje, su gran amor, su gran conocimiento, su gran poder, su amor, pero aquí de manera específica, ellos están viendo el gran poder de Dios. Jesús dice, extendiendo su mano, Él solamente habló. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo el mar, las aguas? Se aquietaron, hubo paz. Y aun cuando Pedro caminaba y se hundía, él solamente clamó a Jesús. Y dice aquí la escritura, Jesús lo tomó y le dijo, ¿por qué dudaste? Solamente tenías que creer. Podemos ver el gran amor de nuestro Dios obrando. Y por eso ellos lo que hacen es adoran en el versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Hermanos, necesitamos nosotros adorar. Eso es todo lo que Jesús pide de nosotros. Que le adoremos, que nos postremos. Y nuevamente, no, adorar no solamente es cantar. Cuando cantamos, qué bonito es cantar, qué bonito es adorar. Pero ¿cuál es la segunda parte de la adoración? Mirábamos el año pasado. Adorar en la manera en que nosotros vivimos, la manera en que nosotros pensamos, la manera en que nosotros trabajamos. ¿Cómo trabajas? ¿Cómo trabajarás mañana? ¿Rezongando? A veces así se hace, ¿no? Nos ponen a hacer lo más difícil, dice, y otra vez yo, y ahí va rezongando contra el jefe o contra quien sea. Hermano, aún con la manera en que vivimos, nosotros adoramos como trabajamos,
debemos adorar, nos postramos delante de Él, porque no hay nada que se esconda de Él. Él mira cada parte de nosotros. Nuestra vida es una vida de adoración con nuestro canto, pero con nuestro andar y nuestro vivir diario nosotros adoramos. Y como iglesia debemos adorar siempre al Hijo, porque Él merece toda honra y toda gloria. Pónganse de pie y vamos a examinar nuestra vida. Estamos empezando segunda semana de este año, ¿verdad? Hermanos, que el resto del año vivamos nosotros para adorar al Hijo. Los discípulos le adoraron y cada día querían adorar más. Mientras más conocían y veían el amor, la protección, su omnisciencia, su omnipotencia, todo lo que Él era, se postraban y adoraban al Hijo de Dios. Adoremos nosotros al Hijo de Dios y pongámonos a cuentas con Él. Si tú no lo has hecho, pues examina tu corazón y hoy tú puedes tomar esa decisión, ¿verdad?, de adorar a Jesús. Él es Dios hecho carne. Padre, gracias en esta tarde por darnos esta bendición de considerar tu palabra. Vemos cómo los discípulos llegan a esa conclusión de que tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el que mereces toda honra. Y cómo no adorarte, Señor, si tú diste tu vida en la cruz por nosotros. Perdónanos porque muchas veces no actuamos como debemos hacerlo. Olvidamos, Señor, que tú mereces ser honrado. Y a veces enfatizamos lo de nosotros. Pero, Señor, perdónanos. Límpianos de todo pecado. Confesamos que necesitamos de tu gracia. Señor, oramos que nos des poder de lo alto, que nos des fuerza para poder seguir en tus caminos. Y donde quiera que estemos, Señor, exaltemos tu nombre y podamos adorarte en espíritu y en verdad. Gracias porque eres bueno, gracias porque eres poderoso, gracias porque siempre nos sustentas. Señor, haz que nuestra vida sea una alabanza delante de tus ojos. Y hoy yo hago esta invitación, mientras todos oran. Probablemente tú no has adorado al Hijo como debes, pero te quieres comprometer con Él. Si alguien quiere hacer un voto de reconciliación, yo dejo ese tiempo para que podamos orar. ¿Habrá alguien que quiera reconciliarse con el Señor? Amén. Dios te bendiga. ¿Quién más quiere hacer un voto de reconciliación con el Señor? Si gustan pasar aquí enfrente, no te avergüences del hombre. Esto es un compromiso con el Señor, y cuando nos reconciliamos con Él, restauramos nuestra comunión con Él y vivimos para gloria del Señor. ¿Alguien más quisiera reconciliarse y empezar este año y decir: yo voy a servir al Señor, yo voy a adorar a Jesús, yo voy a vivir para Él, porque no hay otro como Él? ¿Quién más lo quiere hacer? Si no hay nadie más, pues sigamos orando y oremos por la vida de estos hermanos quienes están aquí enfrente. Soberano Padre, muchas gracias, porque no hay otro Dios como tú, grande en poder, en misericordia. Y hoy, Señor, tú has hablado a nuestras vidas, pero de manera especial la vida de estas personas que están aquí enfrente. Tú los conoces, Señor. Ellos vienen en actitud de reconciliación contigo. Perdónalos, Señor. Límpialos de todo pecado, de toda mancha. Yo oro que tu Santo Espíritu obre en sus vidas, que los restaure a la comunión con Jesucristo nuestro Señor. Y hoy, Señor, te pedimos como iglesia por ellos. Límpialos, purifícalos con la sangre de Jesucristo tu Hijo. Y, Señor, permite que ellos puedan servirte, que te puedan honrar y glorificar durante este tiempo. Y que hoy, Señor, tú seas su protección, su guardador. Bendícelos y que tu Espíritu, Señor, los conforte, los guíe, los ilumine. Y ellos, Señor, al igual que toda tu iglesia, puedan vivir para gloria de tu santo nombre. Señor, mira sus corazones, lo pongo en tus manos, que se haga tu santa voluntad y que ellos, Señor, a partir de hoy disfruten de esa comunión con Jesucristo, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador.
Gracias por tu palabra, gracias por la vida de estos hermanos. Señor, a ti la honra y a ti la gloria, porque eres nuestro Dios. Los ponemos en tus manos, orando en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pues ánimo, que Dios les bendiga, ¿verdad, hermano? Hermano Edwin.